la localidad de Córdoba, y él va a estar predicándonos la palabra en esta tarde. También le doy la bienvenida a un pastor que nos visita en esta tarde. ¿Su nombre, hermano? Luis Sandoval. El hermano visita a los hermanos de Ayahualulco que han estado viniendo a este lugar. Hermano, Dios le bendiga en el nombre del Señor. Y pues también le damos la bienvenida. Hace 8 días tuvimos un matrimonio nuevo en el cual está aquí y nos da gozo verlos en el nombre del Señor. Lo bendecimos en el nombre de Cristo. El viernes estuvimos ahí con ellos compartiendo la palabra de Dios, orando por ellos, y hoy hemos visto una cosa tan preciosa al entrar por esta puerta nuestros hermanos, y me decía el hermanito: voy a cambiar en el nombre del Señor. Y nosotros creemos que ese cambio no lo hacemos nosotros, es Cristo en el nombre del Señor. Y yo le decía: hermano, tú vas a cambiar, porque es Cristo el que va a cambiar tu corazón, no somos nosotros, en el nombre del Señor. Y pues bienvenidos, hermanos, el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Y pues dejo este lugar a mi hermano Roberto, gloria al nombre de Cristo, y así sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor, aleluya. Cristo vive, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, es bien interesante, es bien importante haber adorado y alabado a nuestro Dios a través del canto. Creo que nos hemos gozado en la alabanza y en la adoración a nuestro Dios. Estamos conscientes, estamos seguros de que Él ha escuchado la alabanza, que ha llegado hasta su presencia como un aroma grato delante de Él. El Espíritu Santo perfecciona nuestras alabanzas y hacen que llegue a nuestro Dios de una manera agradable, porque creemos que lo hacemos con un corazón sincero. Creemos también que lo hacemos en el Espíritu. Y bueno, Dios ya nos escuchó. Dios ya escuchó las oraciones, ya escuchó las alabanzas, pero también en esta tarde Él quiere que lo escuchemos a Él. Y el medio que vamos a utilizar para oír la voz de Dios es este libro, que está formado por 67 libros. Tiene 1189 capítulos, tiene 31.243 versículos, y ese es el medio por el cual ahora Dios nos habla. Y como dijo en una ocasión Jesucristo, después de haber narrado la parábola del sembrador: el que tiene oídos para oír, oiga. Luego, entonces, yo quisiera que nos olvidáramos de las tareas del día de mañana, los problemas, las aflicciones, las angustias, para que nos concentremos plenamente, así como cantaron con mucho entusiasmo, así como cantaron con mucha alegría, así como alabaron y glorificaron a nuestro Dios. Yo espero que también los 5 sentidos los pongamos alerta en esta tarde para escuchar la palabra de Dios. Siempre cuando venimos a un culto o a un servicio, venimos a saber, a conocer, a aprender más de Dios. Siempre cuando venimos a este lugar, traemos la idea de que algo nuevo se nos va a enseñar, que algo nuevo vamos a aprender. La Biblia es inagotable. Hoy podemos dar un mensaje sobre un versículo y mañana podemos dar otro con otra bendición diferente. Las bendiciones de Jehová son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprender algo. A Juan el amado, Juan el discípulo, el que caminó con Jesús durante 3 años, ¿verdad? Cuando él escribió la primera carta de Juan, que tiene 5 capítulos, cuando él escribió esa carta, estaba bien interesado porque los cristianos de aquellos tiempos conocieran algunos detalles de la vida de Jesús, pero también conocieran la relación que debe de haber entre Dios y su Hijo, pero que también conocieran el compromiso que hay entre nuestro Dios
y los que somos cristianos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que afirmáramos bien nuestro corazón, para que nuestra fe no ande divagando para allá y para acá, para que estemos seguros en lo que andamos y con quién vivimos y con quién estamos. De tal manera que Juan, el discípulo amado, el que un día recostó su cabeza sobre el costado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que un día estuvo en la cruz del Calvario contemplando la muerte del Señor, el que un día le fue revelado lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis, ese hombre, ese discípulo, estaba bien interesado en aquellos tiempos porque los cristianos conocieran algo. Y la palabra de Dios no tiene caducidad, sigue siendo de actualidad. Y bueno, el Espíritu Santo me llevó a la carta de Juan para que hoy en esta tarde yo les diera a conocer algo de lo que es bien importante que conozcamos, que lo sepamos, que lo guardemos en nuestro corazón, porque si algún día nos cuestionan o nos preguntan sobre Jesucristo, sobre nuestra fe, sobre nuestra salvación, sobre nuestra eternidad, tengamos respuestas extraídas de la palabra de Dios, para que la persona que no conoce o que ignora la palabra de Dios pueda ser convencido a través del Espíritu Santo que le estamos diciendo la verdad. La primera carta de Juan, capítulo 3. Si traen la Biblia, ábranla, porque muchas veces, hermanos, la Biblia solamente se abre el día domingo. Qué triste, ¿no? Y a veces ni el domingo la abrimos, porque no tenemos Biblia o porque no traemos la Biblia. Pero es interesante que traigamos la Biblia, la palabra de Dios. A veces no se tiene la Biblia completa, tráiganse el Nuevo Testamento. Y entonces, cada vez que alguien venga a predicarles, o el pastor o la pastora de este lugar que les predique, ustedes pueden comprobar, o ustedes puedan comprobar que les está leyendo la palabra de Dios. Sean como los bereanos. Los bereanos escuchaban el mensaje de la palabra de Dios, se iban a sus casas y empezaban a leer, a ver si lo que me dijo el predicador es cierto. Y estudiaban con diligencia las escrituras. Pues los bereanos están en la palabra de Dios, reconocidos como hombres que no tan solamente se conformaban de ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, sino que regresaban. Y hay algo bien interesante, hermanos, que se está perdiendo. Son unas costumbres muy buenas, pero que se están perdiendo con el tiempo. Antiguamente los hermanos llegaban, traían su libretita, traían su lápiz y empezaban a escribir, ya sea las citas o un detalle del mensaje que les gustaba. Los bereanos así eran. Llegaban a su casa y veían si lo que les decía era en base a la escritura de Dios. No se queden solamente con el mensaje que les da el pastor o los invitados que vienen a predicar la palabra de Dios. Investiguen diligentemente, ¿verdad? Como Esdras, que preparó su corazón, ¿verdad? Investigó diligentemente para ver si lo que nos están diciendo es la verdad. Luego entonces así estaremos bien conscientes y bien seguros que me hablaron de la verdad. Traigan, a veces yo les pido que traigan, así como cuando íbamos a la escuela, su lápiz y su libretita, y anoten la fecha y anoten el pastor que les vino a dar el mensaje. Escriban lo más que se pueda, llévenselo a su casa y durante la semana lean lo que se les predicó a través de las citas, para que seamos como la vaca que está rumiando todo el día el pasto, y ahí lo tiene, y parece ser que ya está para tirarlo, y otra vez vuelve a exprimirlo hasta sacarle lo más que se pueda, de tal manera que se está alimentando todo el día. Nosotros también tenemos que estarnos alimentando todo el día de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos vaya a lanzar un dardo y nos pueda causar un daño. El fin y el propósito es que estemos todos los días meditando
de la palabra de Dios. El salmista decía, de día y de noche, no termino de meditar en tu palabra. Juan capítulo 3, versículo 5. Ahí vamos a saber qué es lo que a Juan le interesa que supieran los cristianos del tiempo de Juan. Pero yo también quisiera hoy que supiéramos lo que Juan quería enseñar en aquellos tiempos y que también es necesario saberlo. Y sabéis, dice la palabra de Dios, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si algún día les preguntan ¿para qué vino Cristo? Ahí está la respuesta. ¿Para qué vino? Para quitar nuestros pecados. Entonces ya aprendimos algo, ¿no? Ya aprendimos algo. Por si alguien allá afuera nos pregunta, sobre todo ahorita que se viene Semana Santa, ¿tú sabes para qué vino Cristo? Y entonces le demos una respuesta de la palabra de Dios: para quitar tu pecado. Porque para esto apareció Cristo, para quitar nuestros pecados. Se dice que ha habido un montón de apariciones. Inclusive Juan Diego dicen que se le apareció la Virgen allá en el Tepeyac. Pero de todas las apariciones que ha habido, de tantas vírgenes que han aparecido, la del Covadonga, la de Juquilita, la María y quién sabe qué tantas han aparecido, ¿verdad? Que ya la gente tiene una variedad de imágenes, porque según esa imagen se le apareció a una persona, empezó a divulgar, ¿verdad? Pero nunca de las apariciones se ha dicho que esa aparición ha aparecido para quitar nuestros pecados. Mas sin embargo, cuando Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Juan el Bautista, entre toda la multitud, ¿verdad? En su mero apogeo, Juan el Bautista, que lo buscaba la gente, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se señaló él, no señaló a nadie más, sino solamente la silueta de aquella imagen del Hijo de Dios que empezaba a caminar por las calles de Jerusalén, anunciando que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Juan acertadamente dice: vean el que está allá, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque para esto apareció Cristo, para quitar nuestros pecados. Dice la Biblia que no había ni un justo, no había ningún justo en la tierra que pudiera ocupar el lugar de Jesús, que pudiera llevarnos a Dios, que pudiera salvarnos de la condenación eterna. El mundo estaba envuelto en tinieblas. El hombre no buscaba a Dios. Ahí está la biografía del hombre en el capítulo 3 de Romanos, versículo del 10 en adelante, está la biografía perfecta del ser humano sin Cristo. Y estaba viviendo así cuando Cristo apareció en el mundo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, versículo 4: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Pablo no resalta mucho a María. Pablo no se desgasta elogiando a María. Simplemente dice: nacido de mujer. Simplemente. Esto para los católicos les debe de caer pesado. Que Pablo no se haya desvivido por elogiar la vida de María, el vientre de María. Y dijo: nacido de mujer. Simplemente así nada más. El vientre de María fue ocupado por Dios para que ahí naciera su Hijo Jesucristo. Y fue a través del Espíritu Santo. Después, cuando nace, se le pone el nombre de Jesús. Y Jesús significa porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Era necesario que hubiese derramamiento de sangre para que hubiese remisión de pecados.
Pero el que tenía que dar su vida en la cruz del Calvario, pero el que tenía que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, tenía que ser santo, inocente, sin mancha y sin contaminación. Era la ofrenda perfecta que Dios necesitaba para que se abriera un camino vivo, nuevo y verdadero. Cristo murió hace más de 2000 años y hoy seguimos proclamando la muerte de Cristo, pero proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo a los Corintios, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿A quién estaríamos adorando ahorita? ¿A uno que está en la tumba? ¿A un engañador? ¿A alguien que se quiso pasar como Dios? ¿A alguien que vino a implantar una nueva forma de morir? Dice el apóstol Pablo, seríamos los más miserables de la tierra. Pero Pablo grita elocuentemente, pero como Cristo resucitó, nuestra fe es viva. ¿Por qué? Porque adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos condenará? Dice, Cristo es el que murió, más el que también resucitó, y el que está a la diestra de nuestro Dios, y aún más el que intercede por nosotros. Mas sin embargo, Cristo dijo, yo no vine a condenar, sino que yo vine a salvar. El hombre es el que se condena con sus propias palabras por rechazar a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Y qué interesante y qué importante es que Juan nos diga que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, pero también es bien interesante que diga, porque en Él no hay pecado. Hay testigos en la palabra de Dios que en Jesús no se halló pecado alguno. Pilato dijo, señores, este hombre es inocente, ningún delito ha cometido. Luego el que estaba en la cruz, el que estaba a un lado de Jesús, dijo, nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen, pero él ningún mal hizo. Mas sin embargo estaba en la cruz cargando tu pecado y mi pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta en esta tarde, ¿ya se apareció Cristo en tu vida? ¿Ya se apareció Cristo en tu vida? A mí se me apareció en el año 1977, cuando más lo necesitaba. Cristo llega a nuestras vidas cuando más necesitamos, cuando más nos sentimos oprimidos, cuando más nos sentimos esclavizados en el pecado. Cristo se aparece en nuestras vidas. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No se te va a aparecer como hoy se aparecen las imágenes, se te aparece a través de la palabra. En esta tarde te está diciendo, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo di mi vida por ti. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo que yo hice. En mi momento de angustia, en mi momento de soledad, grité, Señor, sácame de esa soledad, de esa angustia. El Señor extendió su mano, yo la tomé y me puso como cuando fue a buscar a la oveja que estaba perdida. Una vez que la halló, la tomó y se la trajo entre sus brazos. Y a partir de ese momento he caminado con el Señor. He vivido para el Señor y el Señor ha vivido para conmigo. En esta tarde Cristo se te está apareciendo y te está diciendo, porque yo aparecí para quitar tus pecados. ¿Qué tengo que hacer yo ante este grande amor con que Él nos amó? Cuando Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo ante la oferta de salvación?
Dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Muchos dicen, después, ahorita estoy joven, ahorita estoy en mi plenitud, ahorita el pecado lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, el día de mañana no es tuyo. La Biblia dice que nuestro Dios contempla nuestra vida como la flor del campo. Ahorita usted la ve muy bonita, al rato se marchita. Así es la adolescencia, así es la juventud. Ahorita estamos fuertes, somos capaces de correr, de brincar, de gritar. Al rato esta vida se marchita. Y quién sabe si Dios nos permite llegar a 30, 40, 50, o 60, o 70, 80, 90 años. ¿Quién sabe? Lo importante es que la edad que ahorita tengas, el Señor te dice, yo morí por ti para que tú no mueras eternamente. Yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Yo te sustituí para que tú no murieras eternamente. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud. Y sabéis que para esto apareció Cristo, para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Dice el versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú no eres una obra de Dios en sus manos, tú eres una obra del diablo. No hay dos. No podemos tener dos señores en este mundo. O tenemos como Señor, como Salvador y Señor a Jesucristo, o tu Señor es el demonio o el diablo. Vosotros sois hijos del diablo porque hacéis la voluntad de él. Son palabras bien fuertes, pero Jesús se los dijo a los judíos. Vosotros sois hijos del diablo porque hacen la voluntad de él. ¿Cuándo estamos haciendo la voluntad del Señor y cuándo estamos haciendo la voluntad del diablo? ¿Cuándo andamos con el cigarro? ¿Cuándo estamos con la cerveza? ¿Cuándo estamos diciendo groserías? ¿Cuándo estamos con dos mujeres? ¿Cuándo andamos regando hijos por acá, por allá? ¿Cuándo andamos de mentirosos? ¿Cuándo somos chismosos? ¿Cuándo andamos en la idolatría? ¿Cuándo somos blasfemos? ¿Cuándo somos adúlteros, fornicarios? Esa es la obra de Satanás. Tú y yo rompimos la imagen y semejanza por la cual Dios nos había creado. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado entró la muerte. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Cuando Adán y Eva fueron creados, inclusive ahí mismo se instituyó el matrimonio, Dios bajaba y platicaba con ellos. Había armonía, había paz, había comunión. Ellos tenían que hacer cosas también. Y Dios les dijo, mira, de todo puedes comer, menos de aquel fruto, de aquel árbol, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha puesto sus reglas, sus mandamientos, y nos advierte de muchas cosas. No hagas esto porque te va a ir así. Si haces esto, te va a ir mejor. Y ellos desobedecieron, y por un pecado, por un pecado. Dios no dijo, voy a aguantar. Ok, desobedecieron, pero no hay problema. No hay problema. Vamos a seguir adelante. Por un pecado lo sacó del huerto del Edén. Tú por un pecado estás destituido de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no digas, no soy tan pecador como mi vecino, por un pecado. Y no me digas que no has pecado. Pues por un pecado estás destituido de la gloria de Dios. ¿Eres una obra del diablo o eres una obra en las manos de Dios? Te recuerdo, Cristo apareció para destruir las obras del diablo. Y en esta tarde, el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene poder para transformar tu vida. Yo soy prueba de ese poder poderoso
de la sangre de Jesucristo que ha transformado mi vida. Yo soy prueba, por eso hablo con una convicción total, porque es una verdad de que el poder de la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y transformarnos y hacernos una nueva criatura. Por eso el Espíritu Santo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos los pecados que haya cometido, Dios los envía a las profundidades del mar y nunca jamás se va a acordar de él, y empiezas una nueva vida con él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empiezas a caminar con el Señor, empiezas a andar con el Señor, empiezas a vivir con el Señor, y toda la vieja naturaleza que traías, que era una obra de Satanás en tu vida, Dios la deshace, porque para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Yo era una obra del diablo, una obra moralista. Siempre cuando hablan del joven rico, me acuerdo inmediatamente de mi vida y yo digo, yo era ese joven rico. A mí cuando me vinieron a predicar el evangelio, yo le decía, mira, yo necesito a Dios, yo sé controlarme. Yo no fumo, no tomo, no bebo, no me gusta andar peleando, no digo groserías, no me gusta andar con mujeres. Estoy tranquilo, necesito a Dios, yo puedo controlarme. ¿Y saben qué me dijo el predicador? Tienes muchas cosas buenas, pero solamente te falta una. ¿Pero cuál? Que tengas a Cristo en tu vida. Lo mismo que le dijeron al joven. ¿Qué hizo el joven? Se fue triste. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en el dinero. En ningún momento Jesús dijo, ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Dijo, qué difícil es que una persona que confía en el dinero pueda entrar al reino de los cielos. ¿Ven esta obra moralista? Era una obra en las manos del diablo. El diablo me decía, no les creas, tú te puedes controlar solito. Pero Cristo vino a deshacer esa vida moralista. Y ahora hablo con denuedo y con poder la palabra de Dios, porque estoy convencido de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ha destruido todo lo moral y ha implantado esta vida espiritual, que con temor y reverencia andamos caminando con el Señor. La pregunta, ¿tú eres una obra en las manos del diablo o eres una obra en las manos de Dios? Si eres una obra en las manos de Dios, déjate seguir, así como el barro en las manos del alfarero, hasta que te forme una figura muy bonita. Y entonces tú empieces a atraer a la gente a través de lo que Cristo está haciendo todos los días en tu vida. O eres una obra en las manos del diablo. No te vas a poder zafar solo, no te vas a poder zafar solo. Necesitas a fuerza implorar al que te puede ayudar. Y el único que te puede ayudar para que te saque de las garras del diablo es Jesucristo. Leemos otro versículo. Versículo 14. Es interesante que sepamos esto. Juan estaba interesado porque supiéramos eso. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo sucedió eso? Dice Efesios capítulo 1:13, cuando oímos y creímos al Evangelio, fuimos sellados inmediatamente por el Espíritu Santo. Desde ese momento fuimos sacados de las tinieblas para ponernos en su luz admirable. Desde ese momento, dice Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida.
de muertos a vida. ¿Cuál es tu condición en esta tarde? ¿Sigues muerto o ya estás seguro que tienes vida? No me refiero a la vida física, me refiero a la vida espiritual. Muertos espiritualmente. El Dios, con D minúscula, no con mayúscula, el Dios de este siglo había cegado completamente el entendimiento. Pero un día, como dice Jeremías capítulo 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Es oculto que yo no conocía, era el plan de salvación que Dios tenía para mi vida. Cuando yo clamé y el Señor me llevó a Cristo, fue cuando yo me arrepentí, puse mi fe en Él y en ese momento yo pasé de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Tú lo puedes decir con toda seguridad, este versículo? ¿Hay una convicción en tu corazón de poder repetir este versículo y decirlo con una tranquilidad, con una confianza, con una seguridad de que esto es real en tu vida? Yo se los puedo decir con toda seguridad, con toda confianza. Yo he pasado de muerte a vida por la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia significa la miseria del hombre y la compasión de Dios. Luego entonces, la compasión de Dios pudo más que mi miseria. Enlodado en el pecado, sucio en el pecado, y Dios se compadeció de mí. Y hoy sigue siendo misericordioso. Si tú imploras el nombre de Él, el Señor va a tener misericordia de ti. Y lo digo esto, hermanos, para que estemos seguros, para que estos versículos que estamos leyendo nos den seguridad de que efectivamente yo, por la misericordia de Dios, he pasado de muerte a vida. El Señor pone un ejemplo bien sencillo y nos pide que demostremos que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? Si tú dices que amas a Dios, que no lo ves, y a tu hermano que lo ves, lo aborreces, Dios no está en ti. El Señor quiere pruebas de que yo he pasado de muerte a vida. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, demuéstraselo. Pero no nada más de palabras, sino de hechos. Es un fruto digno de arrepentimiento que está pidiendo Dios. Pruébame que has pasado de muerte a vida. Tienes que amar a tus hermanos. No que el hermano me dice de cosas, tienes que amarlo. No que el hermano cada vez que se sube a predicar lanza palabras contra mí. No conozco tu corazón. Los que vienen no conocen los corazones de aquí. Nosotros damos la palabra con la intención de que aprendamos más de la palabra de Dios. Por eso me cae gordo, porque siempre viene a hablar de mí. No, nosotros venimos a hablar de Dios. Ama a tu vecino. Le decía yo a mis hijos ayer en la noche, ¿cómo demuestro yo que amo a mi vecino? ¿O cómo demuestro yo que amo a mi compañero de escuela? No dándole 10 pesos, no dándole tortas, no dándole la tarea. Lo amo platicándole de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque así como yo estoy seguro que voy a estar con Dios un día, yo quiero que mi amigo también esté con Dios algún día. Eso es amar al hermano. Eso es amar al prójimo. Compartirles la fe que tenemos. En Semana Santa y en diciembre ustedes ven a la gente ferviente anunciando su fe. ¿Y los cristianos? ¿Por qué no la divulgamos? ¿Por qué no la anunciamos? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Acuérdate bien de estas palabras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No te debes de avergonzar. Dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos delante de los hombres, Dios también se avergonzará delante de ti.
cuando estemos allá. No te conozco. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos el otro. Charlatán, no te conozco. ¿Quién sabe a quién le cantabas? ¿Quién sabe a quién adorabas? ¿Quién sabe de quién hablabas? No te conozco. Un día los discípulos los mandaron a predicar y regresaron bien contentos, victoriosos. Y el Señor les dijo: no se alegren de todo eso, pónganse contentos de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Que cuando allá se pase lista, yo feliz contestaré, como dice un canto. Cinco minutos más, hermana. Versículo 15 del capítulo 5. Hay otros más que ustedes pueden, lean la carta de Juan y van a encontrar la palabra conocer, o sabemos, o sabéis, y encuéntrenle un detalle a eso que Juan está interesado en que sepamos. Versículo 15: y sabemos que Él nos oye. Qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande. Saber que el Dios que es creador de todas las cosas, de lo que está en los cielos y en la tierra, se digna a escuchar mi clamor. Y sabemos que Dios nos oye. La pregunta en esta tarde es: ¿cuántas veces platicas con el Señor? Durante el día, durante la semana. ¿Cuántas veces platicas con el Señor? Es un medio que Dios nos ha dado. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesús a sus discípulos, y nos los dice también a nosotros. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él nos los dará. Hermano, pero yo al Señor le he estado pidiendo un coche, le he estado pidiendo un terreno, una casa, y no me ha escuchado. Dios conoce tu corazón. Dios conoce nuestro corazón. Sabe si pedimos bien o pedimos mal. Y cuando pedimos mal, no nos los da. En alguna ocasión un hermano decía en la iglesia: el día que yo tenga una camioneta, voy a ponerla al servicio de Dios. Los hermanos que no tienen coche, que viven lejos de la iglesia, los voy a ir a traer y los voy a ir a dejar. Y pedí a Dios su camioneta. Dios se la dio. ¿Y saben después para qué la usó? Para irse a Veracruz los fines de semana, para andar paseando. Nogales, donde había agua, él andaba allá. Para eso le pidió la camioneta. Un matrimonio también: yo cuando tenga un coche voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro. Tuvieron el coche y ahora andan vendiendo productos toda la semana. Se van el lunes y regresan el domingo en la noche. Se alejaron de Dios. Por eso a veces Dios no te da las cosas, porque no quiere que te alejes de Él. Conociendo nuestro corazón, por eso Él no nos da las cosas, porque pedimos para nuestros deleites, para la carne. ¿Le has pedido algún día que te dé el premio de la Lotería Nacional? Y luego dice: no, hermano, yo haría muchos templos con esos millones que me sacaría. Mentira, hermano. Te irías al agua. Te olvidarías completamente de Dios. A veces pedimos y pedimos mal, y Dios no nos da las cosas. Pídele sabiduría y Dios te la da abundantemente. Fíjense cómo le llevamos siempre la contra a Dios. Si tienes falta de sabiduría, porque luego dices: es que no entiendo la Biblia, y me empieza a cerrar los ojos y me duermo y por eso no la leo. Y es que quiero leer la Biblia y me gana el cansancio y me duermo. Pídele sabiduría y Él te la da
abundantemente y sin reproche. ¿No quisiera ser un buen maestro de la palabra de Dios? Vale la pena el sacrificio. Hay que aislarse de muchas cosas, dejar televisión, periódico, novelas y dedicarle tiempo a las escrituras para ser un buen maestro de la palabra de Dios. Y sabéis que Él nos oye. ¿Cuántas veces platicamos con Él? ¿Una? Al menos Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas horas tú? Jesús se levantaba muy de mañana, se iba a lo más alto. A veces queremos orar y tener la televisión prendida, la radio prendida. No, allí en tu aposento, entra tu recámara, cierra la puerta y tú con el Señor. Empieza con 5 minutos. Si no estás acostumbrado a orar, empieza con 5 minutos. Después esos 5 se van a convertir en 10. Esos 10 se van a convertir en 15. Cuando menos sientes ya estás orando media hora todos los días. Es como aquel que no hace ejercicio y le dices, vete corriendo 3 kilómetros. ¿Cómo lo mandas 3 kilómetros corriendo si nunca ha corrido, nunca ha hecho ejercicio? Entonces, lo que recomiendan es primero caminar, 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 caminar. Unos días tienes que caminar, caminar, caminar. Después empieza a trotar. Ya una vez que llevas días haciendo esto, ahora sí, a correr. Así es con la oración. Si no oras, pues empieza por lo menos con 3 minutos, 5 minutos. Después eso se va a convertir 10, 15. Cuando menos lo sientas, ya te pasaste 1 hora platicando con Dios. Y es que hay muchas cosas por cuales orar. Tienes que orar por tu esposa, por tus hijos, por ti, por el pastor, por la pastora, por el grupo musical, por los jóvenes, por las jovencitas. El mundo está presentando una variación de cosas que en lugar de que el cristiano atraiga a los incrédulos, el incrédulo está atrayendo al cristiano. Y no digas, él tiene la culpa, ellos tienen la culpa. Somos culpables porque no oramos por ellos. A veces queremos limpiarnos las manos como Pilato. Él tiene la culpa. ¿No? ¿Cuántas veces oras por tu pastor? El otro día yo le dije a una hermana, le pido por favor que ore por mí por este asunto. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo me pide que ore por usted? Si usted es un hombre de oración. Sí, pues no soy un Superman. Yo necesito que oren también por mí. ¿Cuántas veces oras por tu pastor? ¿Cuántas veces oras por la familia del pastor? ¿Sabes si el pastor tiene para el día de mañana para comer? ¿Sabes si tiene para la colegiatura, para los pasajes de sus hijos? ¿Sabemos todo eso? ¿Oramos porque Dios les provea de todo lo necesario, sustento y abrigo que al menos no les falte? Muchas veces quieren exprimir al pastor y nosotros no queremos darnos al pastor. Y sabemos que Él nos oye. Nada más que sí les voy a pedir una cosa, hermanos. La Biblia lo dice, que si tienes pecado, tu oración no llega a la presencia de Dios. Si regañases a tu mujer, le hablases golpeadamente, tu oración no llega. Sin santidad, nadie verá a Dios. Hay requisitos para que mi oración llegue a la presencia de Dios. Si pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo. Pido perdón y ahora sí elevo mi oración. Pero que ese perdón sea sincero, porque si termina la oración y te vas otra vez contra tu esposa, ya no hay un arrepentimiento sincero. Hermanos, ya está la media hora. Ustedes pueden encontrar algo en el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ustedes pueden aprender algo de ese versículo. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo
el maligno. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De esos versículos ustedes pueden aprender algo. Vean ustedes en esos versículos qué quiere Juan, el discípulo, o el Espíritu Santo, que yo sepa. Si no lo estoy haciendo, hay que corregirse. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para amonestar. ¿Con qué fin? Con el fin de estar preparado para toda buena obra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en todo lo que emprendan, y que Dios esté con ustedes todos los días, como Él dijo, hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Pues creo que hemos aprendido algo nuevo en nuestras vidas y creo que va a ser para bendición. Pues vamos a orar por las ofrendas, y pues creo que tenemos una tarea toda esta semana, y es meditar un poco más en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Lucas 6:38. Amén. Nos ponemos de pie con reverencia a la palabra. Vamos a leerlos juntos. Amén. Todos tenemos la cita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que deis, os volverán a medir. Amén. Bueno, creo que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Sabemos que todo lo que se hace en este día es para honrar a nuestro Dios, y de la misma manera que Él se preocupa por traernos vida y pan espiritual a nuestras almas, de la misma manera nosotros vamos a obedecer la palabra y traer ante su alfolín lo que Él ha bendecido en esta semana. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar en el nombre del Señor. Padre maravilloso, gracias bendito Dios, porque nos has permitido adorarte, porque has preparado algo especial para nuestras vidas que sabemos que nos es muy beneficioso para seguir caminando ante tu presencia. Mas hoy, maravilloso Dios, seremos obedientes con tu palabra, trayendo la bendición que cada uno de mis hermanos ha puesto en su corazón para traerte ante tu alfolín. Sabemos, precioso Dios, que tú extiendes tu mano para bendecir a todo ser viviente. Así pues, Padre mío, bendice a cada uno de mis hermanos, todos los que traigan ante tu presencia su ofrenda, su diezmo, bendícelos en grande manera, precioso Dios. Sabemos que tú, precioso Dios, cuidarás de sus siembras, cuidarás, precioso Dios, de sus trabajos, de sus negocios, porque tu palabra, si no los dice, precioso Jesús. Te adoramos y te exaltamos, precioso Dios, y no te damos, precioso Dios, con tristeza, sino con gozo, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Bendito eres para siempre, Señor. Amén. Mientras pasan a depositar sus ofrendas, nuestros hermanos entonan una alabanza. Amén.